Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente. Mi nombre es Paulina Araiza y el día de hoy vamos a ver también sobre el tema de capas tonales, que es un fondo parejo de color. Y a diferencia de nuestro video anterior en el cual vimos cuáles eran algunos de los tonos de pintura inferior o capa tonal que utilizaban en la pintura clásica, que eran grises, ocres, rosas, marrones, verdes y negros, el día de hoy vamos a hacer una variación de estos. De nuestra tabla anterior seleccionamos algunos de ellos, sobre todo tomando en cuenta que sean tonos directos del tubo, saturados, a diferencia del tono color piel y el marrón rojizo oscuro. A lo largo del tutorial vamos a realizar estos ejercicios que ven aquí, en los cuales vamos a estudiar las capas tonales por escala. He hecho mucho énfasis en que los colores también se traducen en valores. El valor de cada color es una de las cualidades o propiedades muy características de todos los colores y que no podemos pasar por alto. En general, cuando nos vamos iniciando en la pintura, solamente pensamos el color y no atendemos precisamente a esta característica que es muy importante a la hora de componer y que tiene que ver con las escalas, esta transición de la luz a la oscuridad que nos permite lograr el realismo o establecer cuál será precisamente la atmósfera que vamos a trabajar en nuestra obra, que puede ser una atmósfera muy iluminada, una atmósfera de luz media o una atmósfera oscura. En estas imágenes les muestro el comparativo de los ejercicios que vamos a realizar más adelante para que podamos irnos familiarizando y tener un punto de partida para seleccionar nuestros tonos que vamos a utilizar en la capa tonal. Estos tres primeros ejercicios corresponden a un intervalo entre la escala alta y la escala media, quiere decir que son grises medios hasta llegar al blanco casi, y estos otros tres corresponden a un intervalo entre la escala media y la escala baja. Seguimos trabajando con nuestra paleta clásica. Para facilitarnos el ejercicio, yo les muestro una pequeña tabla que va a actuar como una fórmula que vamos a ir siguiendo al realizar nuestras mezclas. Vamos a aclarar hacia arriba en el primer recuadro con blanco y hacia el lado superior derecho lo vamos a aclarar con amarillo nápoles y amarillo ocre. En la parte central de la tabla se va a localizar el tono saturado, es decir, directo de tubo. Para dos de los tonos vamos a realizar algunas mezclas, pero una de las características de estos tonos es que en su composición no tienen blanco. Hacia la parte inferior vamos a oscurecer con negro y hacia la parte inferior derecha con su complementario. El color complementario va a ir variando dependiendo del tono saturado que estemos empleando. Aquí gráficamente tenemos dos maneras de aclarar y oscurecer el color que nos van a dar diferentes tonalidades. En el área que vamos a aclarar hacia los blancos vamos a hacer una degradación hacia la claridad y en el otro costado vamos a hacer una degradación hacia otro tinte. En este caso es el amarillo. ¿Y por qué el amarillo? Porque el amarillo, si lo posicionamos en nuestra escala de valores o en este caso en la paleta que estamos empleando, el amarillo es un tono que está muy cercano a la luz, y de lo contrario, si utilizamos otro tinte, digamos un intervalo medio u oscuro, no estaríamos respetando esta tabla, en la cual hacia la parte superior tiene que ver con subir el valor o con hacer el tono saturado mucho más claro. Vamos aquí ya a llenar de color nuestra tabla, primero trabajando la que va a ser nuestra fórmula. Aquí estoy empleando el blanco de titanio. Aquí se me fue la onda con que una mitad era amarillo nápoles y la otra mitad amarillo ocre. Ustedes respétenlo, más adelante yo la voy a corregir. La diferencia entre el amarillo nápoles y el amarillo ocre es que el amarillo nápoles es como si tuviera cierta cantidad de blanco, por lo tanto nos va a ayudar a aclarar el color hacia un tinte que es el amarillo, pero de manera más sutil, y restando también cierta saturación al tono saturado.
precisamente por esta cantidad de blanco que pudiera tener el nápoles. Aquí estoy utilizando el negro marfil. Pueden ustedes utilizar cualquier tipo de negro. Lo que sí es que si ustedes trabajan un negro que sea un poco más transparente, va a ayudar a que no mate tanto el color. De lo contrario, si es muy opaco, traten de poner menor cantidad. El recuadro que va en tonos complementarios lo voy a dejar en este caso en blanco para poder ir sustituyendo este recuadro por el color que va a ser correspondiente al tono que vamos a estar empleando en cada uno de nuestros recuadros. Para realizar nuestras mezclas vamos a poner siempre el color saturado o aquel que vayamos a estudiar en la parte central. Posteriormente vamos a aclarar con blanco y en este caso con el amarillo nápoles. En la parte en la que se aclara hacia el tinte amarillo lo vamos a dejar así en blanco. Vamos a oscurecer con negro. Cuando oscurezcan con negro van a notar que el tono se hace un poco grisáceo y verdoso también, esto por el tinte azulado que tiene el negro marfil. En el caso de oscurecer con su complementario, que es el violeta, y que en esta ocasión lo vamos a componer con el azul ultramar y el carmín, vamos a dejar que en este caso la coloración de este tono sea un tanto cálida para aludir un poco a los tonos marrón. Al oscurecerlo con el negro vamos a ver que nos queda como un gris un poco verdoso. Y en el caso de oscurecerlo con el complementario, que es el violeta, nos va a dar una coloración un poquito como marrón violáceo o un gris violeta. Ponemos nuevamente en la parte central este tono saturado que es el amarillo ocre y únicamente lo vamos a aclarar con blanco y con el amarillo nápoles. Van a notar aquí que al aclararlo con el amarillo nápoles es mucho más luminoso el tono. Al oscurecer con negro nos da un marrón muy bonito, que no es tan oscuro y que tiene una tendencia un poco amarilla. Y al oscurecer con el violeta es como si fuera un marrón rojizo pero más claro. Recordemos que el amarillo ocre es un tono cromático neutro y por lo tanto en su composición es como si tuviera cierta cantidad de rojo y azul. Es como si hubiéramos puesto con anterioridad a un amarillo un poco de violeta. Aquí van a notar como al aclararlo con blanco incluso es más oscurito que si lo aclaramos con el amarillo nápoles. En el caso del siena tostada, al aclararlo con blanco nos da un tono muy bonito que muchas veces podría funcionar como una base para hacer los tonos piel, y al aclararlo con el amarillo es más evidente el cambio, es como un tinta carne, un tono piel casi como el que nos venden directo de tubo. Esto al aclararlo con el amarillo nápoles. Hacia la parte inferior al oscurecerlo con el negro nos va a dar un marrón rojizo más oscuro, y a diferencia de oscurecerlo con el azul ultramar, este marrón, aunque es rojizo oscuro, tiene una tendencia un poquito violácea, es casi imperceptible, pero el tono se ve mucho más limpio, el color se ve menos apagado. Y al aclararlo con el amarillo ocre nos da un tono muy parecido al ocre rojizo o al ocre rojo, que más bien a mí me da la sensación como un marrón naranja. Esta tabla es un ejercicio más
incorporado a lo que ya llevamos, de manera que atendiendo a un solo tono podamos realizar una variación en escalas, ya sea aclarando o oscureciendo, y también trabajando un poco las tendencias. Un ejemplo de las maneras en las cuales podemos sacar más provecho a un tono saturado. En el caso del marrón rojizo oscuro, el ejercicio es muy similar. Lo único que tenemos que hacer en la parte central es mezclar siena tostada más carmín y repetir nuevamente el ejercicio de aclarar con blanco, con nápoles y con ocre, y hacia la parte inferior, igual como con el siena tostada, con negro y azul ultramar. Las escalas bajas las podemos utilizar si vamos a trabajar una obra no sé, puede ser de alto contraste o puede ser tenebrista o que tenga una atmósfera muy oscura. Y por el contrario, si vamos a trabajar una obra muy iluminada, lo mejor será a partir de una escala más alta, no precisamente blanco, y aludiendo a cualquiera de los tonos cuyo matiz predomine en nuestra composición o en aquello que sea lo que vayan a realizar. En el caso del verde voy a poner el verde oro directo en la parte central. Vamos a aclarar con el blanco y van a poder observar que los tonos son más virando como hacia el menta. Y en el caso de aclarar con el amarillo nápoles y el amarillo ocre, los tonos son un verde claro pero más seco. Aquí es importante mencionar que siempre que aclaramos con el amarillo ocre, el tono va a seguir siendo saturado. Hacia la parte inferior vamos a oscurecer con negro y con su complementario, que es el rojo. En este caso vamos a seleccionar dos tonos que serían como el equivalente. Vamos a seleccionar el siena tostada y el carmín. Si no tienen este verde o tampoco tienen el verde tierra, pueden hacer un verde muy similar al mezclar el verde esmeralda con el amarillo ocre. Estas tablas nos van a dar una idea de hacia qué color vira cada uno al aclarar y oscurecer. Aquí no vamos a hacer toda la escala completa, de manera que podamos enfocar toda nuestra atención en obtener solamente 3 escalas, que son alta, media y baja. Con el negro nos va a dar una tonalidad verde muy oscura, muy profunda, y en el caso de oscurecer con el siena tostada y el carmín, el tono es no tan oscuro. Digamos que aquí tenemos que cuidar no neutralizar el color, y los tonos que nos van a dar es un marrón verdoso más seco, esto al aclararlo con siena, y un verde seco con el carmín. Ya para nuestra última tabla vamos a comenzar por realizar el tono piel. Siempre que ustedes vayan a hacer un tono de piel, primero chequen su escala y pongan primero aquellos tonos que son los más claros. En este caso voy a poner el blanco, posteriormente el amarillo y el vermellón, y al último el tono que nos va a matizar generalmente va a ser frío y puede ser algún tipo de azul o un verde. En este caso vamos a matizar con el azul.
En el momento de aclarar, el tono al que le ponemos blanco es muy similar al tono saturado. Digamos que la tonalidad no varía, solamente se aclara. Y al aclarar con el amarillo Nápoles y el amarillo ocre, obviamente el tinte es más marcado. Esto debido a que la escala del tono piel es media o media alta. Al agregar amarillo Nápoles o amarillo ocre, obviamente el tinte va a tener más poder o va a tener más grado de tinción sobre estos tonos, por lo tanto en su mezcla va a ser más notorio. Hacia la parte inferior vamos a oscurecer con negro, nos da un marrón. Recordemos que el negro en su composición tiene azul y en realidad aquí es como si estuviéramos trabajando con ambos, específicamente en este caso, digamos. Y al oscurecer con su complementario, en este caso el azul, el tono que vamos a obtener es un marrón un poco violáceo. Esto puede ser también por la tendencia cálida que pudiera tener el ultramar, o que más bien dicho tiene el ultramar, que es como si tuviera un poco de rojo. Y al oscurecer con el verde obtenemos un marrón en el que predominan un poquito los amarillos. Esto ya porque en la composición del color piel, que tiene cierta cantidad de amarillo, más la composición del verde, que tiene una parte de amarillo más, va a tener mayor predominancia la cantidad de tinte amarillo y por lo tanto este es más prominente, haciendo que este tono se vea como marrón claro, pero virando hacia el amarillo. Es importante atender a todo lo que hemos visto a lo largo del video, sobre todo que cada uno de los sistemas o escala de valores que trabajen como su capa tonal va a generar diferentes resultados y también nos va a obligar a trabajar de una manera diferente. Al final, con esta tabla, si prestamos atención, los tonos obtenidos al oscurecer, ya sea con el negro o su complementario, oscilan en una gama de marrones rojizos, que son los tonos que más se utilizan. Y bien amigos, espero que este video les sea de utilidad y sobre todo que les dé más pistas sobre cómo elegir las capas tonales dependiendo de la escala que vayan a trabajar. Me da mucho gusto que sigan con nosotros. Aún hay muchos videos más, mucho que compartir y mucho que aprender juntos, así que los espero en nuestro siguiente video.